Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y usted puede hacer contacto con quienes dirigen esta institución en el 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para apoyar con su caridad a los salesianos, que son quienes regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyenlos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, y nos apena mucho lo que está pasando con ese Instituto Oncológico de Santiago, que es un patronato también. Aquello es un patronato, pero es una vergüenza que 6 médicos especialistas, oncólogos, tengan que renunciar a seguir brindando su apoyo a ese patronato para ayudar gente tan necesitados, un país tan necesitado de esos apoyos para las familias más humildes, que le brindan atenciones en ese patronato, que ha sido un esfuerzo extraordinario, pero es lo que siempre he dicho aquí. Si hay ánimo de lucro, que no necesariamente el lucro puede ser que usted coja dinero de ahí ya y me estoy, como dice, asumiendo una posición de propietario, de dueño del negocio. No. Pero cuando se acusa de utilizar la institución para facilitarle ventajas y prebendas a familiares y amigos y esas cosas,
y un manejo inadecuado de los recursos y conflictos con el personal técnico, médico de allí, entonces eso es complicado. Entonces 6 médicos especialistas oncólogos se han renunciado de esa institución, de ese patronato, entonces algo anda mal. Salud Pública ha dicho que eso no le compete a ellos porque ese instituto no tiene jurisdicción el ministerio, pero yo creo que como quiera, aunque sea algo, un patronato que lo manejen gente que no tengan que ver con el ministerio, pero es salud, se están brindando servicios de salud y hay que vigilar y lo que sea, donde se van 6 especialistas de una institución de servicio de salud y más de salud oncológica, que es todavía más delicada. Eso tiene que llamar la atención de la autoridad y de quien sea. La salud de la persona no se puede poner en manos de improvisados, donde hayan conflictos de interés y conflictos de este tipo, de nepotismo y todo aquello que se acusan a los que están hoy dirigiendo ese patronato. Y es una pena. En de Villa González no pasa eso, porque en Villa González la gente que está al frente de ese patronato es gente de cristianísima formación, como he dicho yo aquí. Es gente que está dispuesta a brindar servicios. Claro, ellos no brindan esos servicios médicos directos como este de Santiago, porque ya donde hay 6 cirujanos, oncólogos y especialistas, ya es un centro médico de servicio. Aquel patronato es un grupo de ciudadanos para brindarle apoyo a las familias que están enfermas de esto, pero en el sentido de que son instituciones que hay que darle apoyo, pero si están bien regentadas, si hay conflictos, hay intereses y hay peculio, y en esta cosa no se puede, como se dice la gente, no se puede cuidar porque el que pestañea pierde, como se dice. Pero es una pena que pase eso en ese patronato oncológico de Santiago, que parece que estaba muy bien consolidado, porque donde hay 6 especialistas hay que ver lo que es. Es un órgano de verdad, como se dice. Bien, vamos a ver la economía, ¿cómo está? Señor, el cacao, $6.972. Ha bajado algo también. Ese es el precio de una tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. El petróleo, 62,64. También ha bajado algo. El azúcar, 15,20. Señores, $5 ha bajado el azúcar. Eso es mucho dinero. $5 por saco. Es mucho dinero. El cacao, 6.972. El café, 368,25. Ese es el tipo arábico. Se mantiene fluctuando entre 400 y sube y baja y se mantiene ahí. El oro, señores, pero el oro no se para de subir, $3.781,10 la onza de oro. Precio extraordinariamente histórico ya. La plata, 44,31, el cobre, 4,65. El dólar, la compra 61,72, venta 62,26. Ese es el comportamiento que hay. Dice Adrián Díaz, empresario español, el 90% de los chinos no ha pagado jamás un impuesto sobre la renta. Virgen de la Alta Gracia. Una gente que son 1.400 millones de habitantes. Pero los chinos se han desacreditado porque miren lo que está pasando aquí con estos chinos. Y la verdad que eso no está bien porque no quieren pagar los impuestos, quieren trabajar haciendo trampas y esas cosas no se puede. Así no se puede hacer negocio. Que sepan los chinos eso. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, ONU, el presidente está en la ONU. El presidente plantea lo mismo, hemos dicho nosotros. Y el problema de República Dominicana en ONU, con el caso haitiano, es fácil de resolver, digo yo, pero muy fácil de resolver. Pero
Este gobierno no se atreve o entiende que la fórmula que yo he planteado aquí, valga la inmodestia, es muy dura o antidiplomática, porque también es posible que yo esté equivocado, pero los regímenes, los gobiernos representan a sus pueblos. Y el pueblo dominicano sabemos que es un pueblo dócil, con el voto, como hemos dicho, pero muy valiente con el machete y el fusil. Ha dado pruebas fehacientes de eso a través de su historia. Pero el pueblo dominicano, en esa docilidad, como decía Maquiavelo, yo creo que hay una expresión de Maquiavelo que dice que el pueblo solo es confiable cuando está sometido por el príncipe. Oigan, bueno, los dictadores siempre se han burlado de los pueblos. Pero aquí no tenemos un príncipe. Ahora mismo el presidente Luis Abinader, un presidente democrático, no está actuando en forma dictatorial ni nada de eso. Ahora, el pueblo dominicano está expectante mirando la situación haitiana, porque ya la gente ha ido haciendo más conciencia de una situación peligrosa para el país y que ve el efecto de aquello lleno de este país de haitianos que se ha ido haitianizando. ¿Qué fórmula hemos planteado? Estados Unidos hace un planteamiento a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, pero uno sabe que Estados Unidos le está haciendo ese planteamiento a China y a Rusia. ¿Por qué? Porque son los 5 miembros fijos del Consejo los que tienen el poder de veto, cualquiera de ellos, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Como Rusia y China han decidido pelear juntos en pareja contra Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy grande, es muy fuerte para cada uno de ellos. Es lo que yo he dicho aquí, no como dice Trump, que voy a hacer a Estados Unidos grande. No, Estados Unidos es grande. Es tan grande que han tenido que unirse con los BRICS a ver si pueden contra Estados Unidos. Rusia y China, por su cuenta, no pueden con Estados Unidos. Entonces se unen los dos a ver si pueden contra Estados Unidos. Pero bien, un país pequeño como República Dominicana tiene una llave para que se le complazca a Estados Unidos, que ha pedido sanamente, limpiamente. Estados Unidos dice, miren, yo pido que organicemos una fuerza de 5.500 hombres bien armados que van a ir a poner el orden allí en Haití, o ayudar a poner el orden, y si hay que poner más, se comienza con 5.500, pero si hay que mandar 10.000, mandamos 10.000 y vamos a limpiar Haití, vamos a arreglar Haití. ¿A quién es que le está diciendo eso? No es a Naciones Unidas, 193 naciones. Es a China y a Rusia, que son los que están en el Consejo, vetando las decisiones o los planteamientos de Estados Unidos. República Dominicana tiene un arma. Y porque seamos chiquitos, una buena arma disuade a un grande. ¿O acaso no está David Goliat? David con una Honda de esto venció a Goliat. El David del Caribe, en este caso, le presenta a China el planteamiento que ha hecho Manuel Fermín, repito, valga la inmodestia mía. Miren, señor Xi Jinping, o al ministro de Relaciones Exteriores de China, vengan y recojan sus bártulos de su embajada y se me largan de aquí. República Dominicana retira a su embajador allá en Pekín y ustedes retiran a Lamín, su excelencia Lamín, el embajador chino aquí, y recojan sus bártulos y se largan para Pekín y nosotros traemos a nuestro caballero que está allá. Nosotros no nos interesa tener relaciones diplomáticas con un país que se comporte como enemigo de la República Dominicana. Porque cuando ustedes vetan el planteamiento de Estados Unidos por necear a Estados Unidos, ustedes nos están perjudicando a nosotros. Óigame, en el momento que República Dominicana le ponga los hierros a China y le diga que nosotros volvemos a Taiwán, que no nos interesan las relaciones con China, que si quieren podemos tener relaciones económicas, si a ellos les interesa,
Porque fíjense el mismo resultado de cuáles son las consecuencias de los chinos acaparando el mundo, mintiendo. No, nosotros solamente andamos en asuntos de ayudar al país a donde vamos, ayudar a los países latinoamericanos, y ya se están reuniendo con los militares. Pues ese es el problema de los comunistas. Ya andan haciendo reuniones con los militares de Latinoamérica también. Hoy, ¿qué buscan los militares en esto? Esto es asunto de militares, ni de ideología. Esto es asunto de negocios o de relaciones pacíficas. Si República Dominicana, si Luis Abinader le dice allá a la delegación china, mire, República Dominicana, si ustedes no aprueban esa petición de los Estados Unidos de Norteamérica, recojan sus materiales y se cierra la embajada en Santo Domingo, porque ustedes están actuando como enemigos no de Estados Unidos, enemigos de República Dominicana, que es lo que estamos tomando nosotros, la presión de ese país la estamos cogiendo nosotros allá. Y eso nos cuesta dinero, es fuerza, una vigilancia extrema. Y tenemos que estar gastando muchísimo dinero con esta gente, dándole seguimiento a sus pasos dentro de este país. Y repatriándolo. O aceptando que utilicen todos los medios y los servicios públicos que se le brindan o deben estar brindándosela a los dominicanos y se están obviando para ellos, para darle servicio a ellos. Entonces nosotros no queremos esas relaciones con un país que tenga un comportamiento negativo o enemigo de la República, de los intereses del pueblo dominicano. Por tanto, recojan su gana. Yo estoy seguro que si el presidente Abinader le plantea eso, o el canciller dominicano, China reconsidera inmediatamente su posición de que Haití se pacifique para que República Dominicana suelte esos temores, y Estados Unidos también. Estados Unidos tiene sus temores con los boat people, como hemos señalado. Pero a Rusia le decimos lo mismo, ese otro que están, como esos están desahuciados en el mundo occidental. Pues también le cabe a ellos, miren, recojan también de su embajada y se largan, que a nosotros no nos interesa tener amistades con ustedes, porque ustedes se están comportando como dos naciones que por necear a Estados Unidos nos están perjudicando. No nos interesan sus relaciones. Si República Dominicana hace eso, primero Estados Unidos va a aplaudir, Francia e Inglaterra también los van a aplaudir. Y nosotros nos quitamos también de encima un negocio que no nos conviene con China, porque entonces importamos 6.000 millones de dólares y solo podemos exportar allí 300. Entonces estamos haciendo un negocio verdaderamente malo para la República Dominicana. ¿Qué perdemos? Nada. Nada perdemos si le decimos a China que las relaciones quedan suspendidas. Pero hay que actuar. No es hablando, es actuando. Esa es la diferencia. Pero vamos a esperar a ver qué va a pasar. Que yo sé que vamos a seguir lo mismo. Porque va a venir el veto de China o el veto de Rusia, diciendo que no, que ellos no están de acuerdo con esa posición de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien. Bueno, entonces vamos a ver qué más tenemos. Bien. Yo voy a decir lo siguiente. En este programa, valga de nuevo la inmodestia, pero desde que se inició el gobierno de don Luis Abinader, desde aquella vez el propio presidente anunciaba en su discurso de jura que iban a borrar el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar. Esa institución ya había llegado a su fin, que no tenía razón de ser, que eso estuviera ahí como una institución de servicio o abierta, productiva para el Estado Dominicano, porque ya eso estaba agotado. No eran sus palabras exactas, no estoy hablando SIC, pero esa fue la interpretación, y que por tanto esa institución iba al cierre y que se le iba a nombrar una administración paralela con la Dirección de Bienes Nacionales. Yo me atrevo a decir, repito, aunque peque de inmodesto,
que fui de las pocas voces que me opuse o que me oponía a que el presidente ninguneara a esa institución. ¿Y qué lo hacía? Por ignorancia del propio presidente, no porque lo hacía con ánimo qué sé yo, bueno, miren, hay que cerrar esta institución porque no me gusta esta institución. Esta institución además deja pérdida. Nosotros dijimos siempre, el presidente Abinader, estudie o dígale a alguien que le rinda un informe de esa institución, porque usted está actuando, parece, a ciegas o a tientas. No sabe realmente qué tiene esa institución. Y dije, esa institución tiene negocios de arrendamiento de terrenos con compañías grandes del país, léase Vicini, 400,000 tareas de tierra. Alcoholes Finos, una institución de ahí de San Pedro de Macorís, 30,000 tareas de tierra. Ahí está la familia Bonetti, tiene también la tierra compartida de La Palma Aceitera, camino a Monte Plata o en Monte Plata. Está la familia de Rica, los dueños de la pasteurizadora Rica, que tienen las tierras de Básima, del ingenio Catarey, y ahí donde estuvieron antes las piñas y las naranjas, hoy están los cocos, han fomentado ese magnífico cultivo allí. Todo eso pertenece al CEA, decíamos nosotros. Pero el CEA además tiene el ingenio Barahona, que es del CEA, no bajo la administración del CEA porque fue capitalizado, pero es un ingenio que está produciendo 75 o 74,000 toneladas de azúcar, que es mucho dinero. Eso no es poco dinero lo que se genera con eso. Que es una empresa o agroempresa que tiene un rendimiento de hasta de 9 toneladas de caña por tarea en áreas irrigadas por goteo y microaspersión, señalábamos nosotros aquí, que tiene un rendimiento de 6 toneladas de azúcar, de caña por tarea en tierras inundadas o irrigadas por gravedad. Que además tiene el ingenio de Panelas de Monte Plata, que tiene un 95% de construcción, decían. Además, el CEA tiene el 85% de todas las minas, las canteras del país, están en terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. Que el Consejo Estatal del Azúcar tiene tierra incluso con vocación turística, en Montellano, que ese ingenio de Montellano, aunque está hoy como pasivo de Baninter o como un activo de Baninter, pero el Banco Central tuvo que asumirlo porque tiene un dinero ahí comprometido, que el CEA tenía incluso animales y más tierra disponible. Incluso le arrendó más de 10,000 tareas a Panam, los productores de cemento. Entonces yo decía, no puedes, además tiene una inmobiliaria que ha negociado millones de metros cuadrados de terreno que ha vendido o que ha arrendado, y entonces esos dinero hay que cobrarlos. Y esos son las fuentes de entrada que tiene el Consejo Estatal del Azúcar, una inmobiliaria que tiene dentro. Tiene otros bienes que también son propiedad del CEA, terrenos en áreas con vocación turística en Boca Chica y San Pedro de Macorís, áreas portuarias, etcétera, etcétera. Muchísimos bienes. Sin embargo, el gobierno ninguneó esa institución y puso a un señor administrador sin saber nada de lo que está pasando en el CEA ni de lo que pasó en el CEA. Y lo pone como administrador de bienes nacionales y al mismo tiempo administrador del Consejo Estatal del Azúcar. Ya no es el Consejo productor de azúcar, pero tiene bienes e intereses azucareros, porque sus tierras están arrendadas incluso al caso de Alcoholes Finos y al caso de Vicini. Vamos a seguir con el tema después de una breve pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Entonces, siguiendo con ese tema del Consejo Estatal del Azúcar, que hemos visto que aquí tratamos el tema de las deficiencias en las operaciones azucareras del Ingenio Porvenir, y he visto varios medios que han hecho eco de todos esos problemas, y he visto ya abundantes noticias sobre ese problema del Consejo Estatal del Azúcar en cuanto al manejo del ingenio, las operaciones del Ingenio Porvenir. Siempre lo advertimos aquí. Y recuerdo, con ojo exacto puedo decir esto, con ojo exacto le advertíamos al gobierno de que sus propios errores iban a empañar, que no deberían empañar su labor de conjunto, de gobierno. Que eso era un error y que no habían Salomones en el gobierno que le advirtieran al presidente que no podía ningunear esa institución y mandar una persona allí sin conocimiento de aquellos. Que por lo menos una gente que conociera lo que es el catastro del SEA dirigiera esa institución con fines de que no se fuera a pique o que no se hicieran inversiones como se ha hecho en ese ingenio, que eso fue una locura, porque si hay una gente ahí que tiene el presidente, si usted nombra una gente como ese y ese señor le dice, porque él no sabe, lamentablemente, mire, ahí se puede rehabilitar el Ingenio Porvenir, tengan cuidado, pues ese ingenio, rehabilitar ese ingenio ya es muy costoso. Y decía yo la semana pasada, tal vez más conveniente hacerle un museo de azúcar para que vayan turistas y vean lo que era una fábrica azucarera. Era tal vez mejor. Pero a raíz de unas declaraciones que diera el director del SEA, de que había invertido 1.500 millones de pesos rehabilitando aquello y que sería un antes y un después, que el SEA se daba el lujo de tener hoy una industria azucarera rehabilitada en cuanto al Ingenio Porvenir y que seguirían rehabilitando las demás, pero ya está desmantelado. Parece que no sabía el director del SEA que se habían arrendado 400.000 tareas para el Ingenio Cristóbal Colón. ¿Qué quiere eso decir? Que el Ingenio Porvenir apenas tenía 44.000 tareas de tierra disponibles, muy bajo. Y que los colonos apenas llegaban a 57.000 tareas. Y que eso era muy bajo, y todo lo explicamos aquí, que si no había un rendimiento
en el campo suficientemente alto para que esas 100.000 tareas produjeran por lo menos 250 o 300.000 toneladas de caña y que con un rendimiento de 8, 7, 8, 10% era demasiado, le dábamos, podía llegar a moler 300.000 toneladas, podían obtener por lo menos 20.000 toneladas de caña, de azúcar, que era de la única forma. Pues, ¿qué ha pasado? El ingenio, supuestamente, se le han invertido 1.500 millones de pesos. Dice el administrador del SEA que esa empresa vale 2.500 millones de dólares. Es una cosa de loco. Pero el gobierno no ha tomado todavía una decisión sobre eso. ¡Qué terquedad! ¿Qué pasó? La zafra, 0.93% el rendimiento en fábrica. Óiganme, 8 es bueno, 10 es un punto excelente de rendimiento en fábrica. Y no pudieron obtener ni siquiera uno. De las 100.000 toneladas de caña que molieron, 926 toneladas de azúcar. Eso es una crisis para cerrar inmediatamente esa institución. Pero no, se persiste en el error. Y entonces, como nosotros hemos dicho aquí, lo malo de cometer un error no es cometer el error, sino persistir en él. O el director del SEA, después de este esplendoroso fracaso y que el gobierno está ajeno a todo, o el presidente es muy terco, y parece que es terco, porque no es verdad que el presidente no va a estar enterado de todo lo que, no, tal vez no lo que yo diga, porque esto no tiene, tal vez de un programa de un pobre comunicador que no tiene alcance de audición oficial en las alturas palaciegas, qué sé yo, o de las de la doctor Báez. Pero los periódicos escritos, ahí está, se ha vaciado todo lo que ha pasado allí. Y ese esplendoroso fracaso, repito, de una zafra, que eso no se le puede llamar zafra, de 188 días de molienda, 0.93% y 926 toneladas, cuando los demás ingenios, el de los Vicini, produce 160.000 toneladas de azúcar. Claro, muele, qué sé yo, estará moliendo más de 2 millones de toneladas de caña. Asimismo el ingenio de Barahona, más de 75.000 toneladas de azúcar. Un rendimiento de un 11% o más en Barahona. Óigase qué rendimiento, mejor que el de Romana incluso, que siempre tiene más de 10 Romana, igual que los Vicini. Y el Porvenir 0.97. Bien, eso fuera motivo para que el presidente ordenara una investigación inmediata. Pero el presidente no está en eso, repito, ni tiene quien le asesore en eso, aparentemente. ¿Qué ha pasado? Que todavía siguen cometiendo el error. El director del SEA solicitó un préstamo de 2 millones de pesos al Banco Agrícola. El Banco Agrícola le dice, no lo rechaza, pero le exige que le lleven los estados financieros del SEA y de auditado. Y además, una auditoría de los bienes que ponen en garantía para la operación de préstamo. Eso fue sometido al Consejo Directivo del SEA. Y el Consejo lo rechazó, el hombre se incendió, el administrador del Consejo Estatal, y le está en una crisis porque necesitaba 2 millones de pesos para las operaciones del ingenio Porvenir. Pero yo me pregunto, ¿no es ridículo usted salir a buscar 2 millones de pesos cuando usted ha gastado, dice que ha gastado 1.500 millones de pesos en aquel ingenio, donde ha invertido 450 millones de pesos en el propio ingenio para fines de hacerlo más eficiente? ¿Y cómo usted va a salir a buscar 2 milloncitos de pesos para atender las operaciones de una fábrica donde usted ha invertido 1.500 millones de pesos? Eso es una absurdidad. Entonces el gobierno, el presidente Abinader tiene que tomar los toros al toro por los cuernos y decir, señores, ven acá, tráiganme el carro, miren a ver los resultados de esto.
Mire, señor director, hágame una explicación. ¿Qué es lo que ha pasado con el Ingenio Porvenir? Porque veo mucha bulla, muchas se han escrito, varias gente escribe, en los periódicos se ha radiado, y ahí hay un comunicador que se llama Manuel Fermín que ha dicho también muchísimas cosas sobre eso. ¿Qué está pasando? Pero no hay nada. Hasta ahora sigue el error. Y para colmo, yo pienso que unas declaraciones que hizo el propio administrador del CEA, tal vez en forma un poco política, no supo decir algo que tal vez puede ser que haya pasado parte de lo que él señalaba o denunciaba, que el CEA había sido depredado, que 2 millones de hectáreas de tierra de todos los gobiernos que habían pasado por ahí en los últimos 20 o 30 años. Hipólito Mejía se dio por aludido de que su gobierno no había participado en esa depredación, que supuestamente había ese ciclón, ese tsunami que había pasado por el Consejo Estatal del Azúcar, y exigió que se le diera una explicación pública de eso. Nunca se dio la explicación, eso quedó como en un limbo y se fue al olvido. Pero ese rechazo a ese préstamo me dice a mí que ahí está influyendo ese resabio del PPH o del hipolitismo, porque el ministro de Agricultura es vicepresidente del Consejo. El Banco Agrícola está controlado por la gente de Hipólito Mejía y el Ministerio de Agricultura es de Hipólito Mejía. Entonces, si rechazaron ese préstamo y le pusieron todas esas condiciones, es, como se dice, cercando al propio administrador del Consejo Estatal del Azúcar. Y la verdad que eso es lo que hay. Tengo una nota de todo lo que me refiere, toda esa situación que ha estado pasando ahí. Y es lamentable que una institución que no es que es salvable, porque no voy a decir que el CEA va a ir a aquellos, va a volver a lo que fue, es imposible, porque ya eso prácticamente, esa infraestructura productiva ha sido prácticamente borrada, vamos a decir, es verdad, pero están esos bienes que yo acabo de decir y todos esos negocios, una suerte de joint venture que puede tener el Consejo Estatal del Azúcar, esos arrendamientos también, y eso generan ingresos. Usted no puede cerrar una institución que tiene miles de millones de pesos todavía, que genera sus operaciones inmobiliarias o sus operaciones hipotecarias o qué sé yo, como se le llame, o de arrendatarias, y esas cosas tienen que velar por una administración, tiene que haber una administración clara, eficiente allí. Además, hay terreno ahí que tienen vocación agrícola, todavía que el CEA tiene mucho terreno todavía que le pueden quedar algunas áreas. Entonces, ahí hay un manejo deficiente y el gobierno y el presidente no se quieren dar ni siquiera por enterados, aparentemente. Pero más, ¿cómo se sigue verificando la terquedad del gobierno, del presidente, digo, que se ha resistido a que lo asesoren? El Ministerio de Agricultura es un antro de corrupción. ¿Cuántas veces se va a decir eso? Ahí hay unos personajes, señores, que han sido mencionados en todas las malas artes que se están ejecutando en esa institución. Ahí hay gente que ha hecho riqueza, que se da el lujo de comprar todas las propiedades que le venden en su provincia, de donde son originarios los que dirigen agricultura. ¿Cómo es posible que pasen esas cosas, esos gastos y ese fasto en que se maneja esta institución sobre la base de negociar permisos de importación y de otras travesuras que se hacen allí? Pero ahí no hay supervisión ni se puede auditar porque es un área de una jurisdicción especial y además que no tiene el presidente de la República, no manda ahí. ¿Y cómo se explica esto? ¿Por qué esta terquedad del presidente o del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Es imposible auditar el agro con funcionarios y empleados detectados ahí hubo un escándalo recientemente y no se sabe más nada. ¿Dónde está ética? ¿Dónde está ética? La misma que le dio un 98% de eficiencia administrativa a la administración de SENASA. Y miren dónde terminó aquello, en ese hundimiento en que está esa institución.
Entonces, algo está pasando. Si es el INAVI, hasta el PLD se queja como una forma de buscar que le compensen responsabilidades. Que he visto también, no sé quiénes, parece que hay voces que quisieran como ver familiares del propio presidente Abinader como queriendo involucrarlo en el caso de Senasa, como para comparar responsabilidades con las anteriores de los pulpos y los antipulpos y todos aquellos negocios con el sector salud. Algo burdo, porque yo creo que la propia familia presidencial en eso ha tenido un desempeño limpio, digno del cargo, digo yo. Porque hasta ahora nadie ha podido señalar a esa gente por hechos que sean hechos bochornosos o indignos del cargo, propios para el cargo que ejerce el señor Abinader. Pero esa terquedad raya ya en un desinterés por los bienes públicos. ¿Cómo es posible que el presidente de la República no esté enterado de todo lo que ha pasado en el sector agropecuario? Principalmente ahí en agricultura, y todo lo que ha pasado en el FEDA y lo que ha pasado en todas esas instituciones es cargada, plagada de corrupción. Nada, absolutamente nada. Ahí hay personas en el ministerio, señores, que se dan lujos de construir hasta clubes gallísticos. Oiga, ¿por dónde que andamos? Sin embargo, tienen que pasar los hechos. Después vienen las evidencias claras cuando se van del poder. Entonces, nadie me lo advirtió. Yo no sabíamos de eso. Miren el caso de Danilo Medina, sus propias confesiones, que sus hermanos, él viéndolo despegar de la nada a la grandeza del dinero en bóveda. Y él dijo que no sabía nada, que no sabía que sus hermanos estaban en negocio. Y dijimos nosotros aquí, precisamente uno de ellos, Gallero, que jugaba centavos cuando su hermano no tenía los cargos palaciegos que ejerció. Cuando su hermano comenzó a mandar, entonces ese hermano que jugaba centavos comenzaba a jugar millones de pesos en el club gallístico que acostumbraba a ir cuando era pobre, y después de rico también iba y gastaba ese dineral, pero su hermano no se daba cuenta de todo ese boato y de toda esa riqueza inconmensurable, porque parece que la presidencia de la República obnubila o nubla la razón. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir.
Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, no sé qué realmente pasa con el presidente Abinader. No sé si es que no tiene quien le asesore en todos estos asuntos del agro principalmente, porque ese caso del Consejo Estatal del Azúcar compete a la zona agrícola del Estado, del gobierno, del país. Y aunque siempre se manejó aparte la industria azucarera de la parte de fomento del área del Ministerio de Agricultura, pero en el fondo son actividades agrícolas y agroindustriales, porque el SEA procesa la caña y la termina convirtiendo en azúcar y en melazas para fines de ganadería y de la industria del ron, la destilería. Muy importante la industria azucarera, que hoy, bueno, el sector privado ha asumido todo eso. Pero en el Ministerio de Agricultura y todo lo que compete al sector agropecuario, el presidente no tiene jurisdicción ahí, no se mete en eso. Ahí anda el Merca Santo Domingo, es un caos. Nosotros hemos dicho aquí, si el presidente pudo haber sopesado, como lo hemos dicho otra vez, no hacer la inversión en el Hotel Santo Domingo para un centro de convención cuando se pudo hacer, el Estado tiene, sin tener que comprar eso, tiene la feria donde está la ciudad ganadera hoy, que ya está mal ubicada porque está muy adentro de la ciudad, y eso lo diseñaron cuando Trujillo fuera de la ciudad, porque Trujillo sí tenía con su gente, eran salomones de verdad, igual que los de Balaguer. Esa ciudad ganadera, el gobierno la manda al Merca Santo Domingo, hemos dicho nosotros allí, pero el presidente parece que en el área agropecuaria no tiene un asesor que le diga algo, que le sugiera. Mire, presidente, vamos a recoger eso. Esa ciudad ganadera, háblese con el patronato y llame a los ganaderos y todo a Proleche, una reunión. Mire, yo le he decidido mudar, vamos a hacer una ciudad agropecuaria allá donde está el Merca Santo Domingo. Ya nosotros hemos diseñado el teleférico, hemos diseñado el subway, el tren, el metro que va a llegar hasta allá, y ahí vamos nosotros a poner una línea de autobuses para que dé los servicios a la ciudad agropecuaria. Y mudo agricultura. El Ministerio de Agricultura se va de los jardines y lo uso ese local que están alquilando, el Estado alquilando muchísimas edificaciones costosísimas. Muevan agricultura, se va para allá. El Instituto Agrario se va para allá. El Banco Agrícola lo mudo para allá. El FEDA se va para allá. IDECO lo mando para allá. La Oficina de Desarrollo de la Comunidad se va para allá. Todas esas oficinas concentro la ciudad agropecuaria allí y hago el centro de convenciones donde está hoy la ciudad ganadera. Ideal porque tiene un área de parqueo más grande que la del Hotel Santo Domingo. Pero nadie escucha a nadie. Es gasto, como este dinero, como a este gobierno le ha sobrado dinero en cantidades inconmensurables, porque ha manejado más de 5 billones de pesos y 30 o 40 mil millones de dólares. Entonces, con una masa dineraria así, nadie está pensando en ahorros, porque hay dinero de más. Aquí eso es inagotable. Pero no se escucha eso, no se puede hacer un planteamiento de eso. ¿Qué hace Conapropia y Ganadería? Conaleche, el Patronato Nacional de Ganaderos y Aproleche tienen oficinas allí. Todo eso va para allá, para la ciudad ganadera, la ciudad agropecuaria. Y hago un complejo extraordinario allí, excelente. Ahí puedo concentrar todo el aparato
de dirección del área agropecuaria del Estado, el área pública, y la meto allá toda, donde está el Merca Santo Domingo, repito. Puede utilizar todo esto bien, pero no tiene que comprar, hacer esa inversión doble, comprar aquello para demolerlo y hacer entonces un centro de convenciones ahí. Me parece una absurdidad, digo yo. Pero no necesariamente yo tengo la razón. Pero es bueno que el presidente escuche opciones, alternativas. Bien, con esa área agropecuaria ha pasado lo mismo. Allí no hay planes, no hay fomento. Una piña, eso costaba antes 60 pesos, una piña. Hoy vale 118 y 122 pesos. Una piña. ¿Qué está pasando? Cuando el fomento de piña, no hay fomento de piña. El closet de piña, ¿qué dice? Si es el plátano, no baja de 20 pesos un plátano en los supermercados. No hay fomento. Las frutas, todas están caras. Los víveres siempre están caros, no hay fomento. Pero además no se le paga a la gente que tiene las maquinarias agrícolas, que ya ni las maquinarias. Yo creo que ya el sector agropecuario también está deficiente de máquinas, de maquinaria, de tecnología. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno no tiene una respuesta a esto? Y se siguen cometiendo errores, actos de corrupción. No hay planes, no hay programas. Un plan de San Juan, usted no sabe quién evalúa eso, cuál es la ruta crítica de esos planes. ¿Cuál es el horizonte de aquellos planes? La Cruz de Manzanillo, otrora, fue un proyecto que era un proyecto que lo tenía el Estado para fomento, producir víveres, principalmente para la zona noroeste, alimentar la zona y las zonas más deprimidas, y el Estado podía utilizar ese proyecto, incluso en los programas de comedores económicos o las mesas de los militares, por ejemplo. Eso está abandonado. Es decir, que el sector agropecuario, si no fuera por el sector pecuario, como he señalado tantas veces acá, los números fueran verdaderamente de espanto y brinco, como se dice, de depresión, porque son números muy bajos. Y ya se comienzan las quejas, como hemos dicho, con los arroceros, por las importaciones. Pero ya los frijoles, eso desaparecieron. Lo de San Juan yo creo que ya ni hablan de sembrar frijoles. Apenas quedan los productores de tomate industrial porque todavía son competitivos con respecto a los tomateros de California en Estados Unidos. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y comenzando la noche.